La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a este programa La Gran Comisión. Gracias por la gentileza de su atención. Nuevamente, gracias por compartir los programas. No solamente este, sino todos los que hacen aquí en el canal, en la plataforma de YouTube, en la plataforma de internet. Siempre compártanlos, díganle a sus familiares, amigos, que lo vean, que lo compartan también ellos, que se haga una red tremendamente grande en pro de la evangelización de nuestra población. Sobre todo los que no somos muy preparados o que sentimos un poco de pena quizás, ¿verdad?, de estar hablando. No se nos da, a algunos no se nos da la forma de hablar y pues no tenemos las mismas capacidades, definitivamente, características, todos, me explico, pero el Espíritu de Dios nos pone a todos en la misma compromiso de proclamar su reino y de evangelizar, a todos, desde el más sencillo hasta el que está en una cama de hospital, también puede hacerlo. Entonces no lo olviden, tenemos que compartirlo. Como siempre, un saludo afectuoso por parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Siempre dispuestos a recibir sus peticiones de oración para acompañarlos en oración a todos por el beneficio de esta comunidad de aquí, sobre todo aquí del Paso, de Las Cruces, del Nuevo México, lo que está aquí cerca, por supuesto, pero también allá en sus hogares donde nos estén viendo, donde estén. Seguramente me gusta pensar que algunos compañeros, algunas personas que ven el programa lo comparten con otras personas en otros países. ¿Me explico? Si tienen algún familiar, no sé, en Honduras, en Brasil, en Argentina, en México, en donde estén, digo, oye, mi hijo, mira este programa. Estaría excelente. ¿Por qué? Porque estamos proclamando la verdad del Evangelio. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tema. El tema de hoy yo le puse como encabezado, llamado al arrepentimiento. Estamos viendo Mateo capítulo 9, del 9 al 13, que es el llamamiento de Mateo, justamente el llamamiento de Mateo. Dice el pasaje, al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Muy bien, este es el texto básico. Tenemos en cuenta que Mateo fue uno de los discípulos, obviamente, de Jesús. Estamos en el capítulo 9. Para este momento, si le damos vueltecita aquí a la Biblia, nos daremos cuenta que ya había Jesús hablado con Pedro, con su hermano, con Juan, así, ya tenía unos discípulos, estaba completando su equipo. Para este momento de Mateo 9 está Mateo como el principal, personaje. En la actualidad, pues hemos visto algunas películas, algunas series. De hecho, hay una serie actual que habla sobre Jesús y los discípulos y hacen ver a Mateo como una especie de persona con ciertas capacidades para las matemáticas, obviamente, por supuesto, porque era cobrador de impuestos, tenía que sabía hacer cuentas, obviamente era una persona letrada porque sabía leer y escribir, evidentemente, no todos lo sabían, pero él sí lo sabía. También lo ven como una persona con ciertas características, o al menos así lo ponen en alguna serie de televisión, como una persona dentro de un espectro autista, una cosa así, con atenciones dispersas, cosas de ese tipo. ¿Quién sabe? Es una imaginación del director, pues. No, la Biblia no refiere nada de eso. Lo que sí refiere es que era cobrador de impuestos. ¿Y qué era un cobrador de impuestos? Bueno, en este tiempo del siglo I, ¿sí?, al ser Roma
una potencia conquistadora de la población del Mediterráneo. Roma conquistó prácticamente todo el Mediterráneo, la parte europea y la parte de Asia y la parte norte de África. Entonces, evidentemente, todos esos territorios habían sido conquistados previamente por los griegos, ¿sí? Finalmente, los griegos se posicionaron en todas esas áreas y los griegos pues, también cobraban impuestos por estar ahí. Pero luego termina la parte de la influencia helénica o griega y con el tiempo Roma sube en autoridad y en potencia militar y empieza a dominar todos los territorios que antes eran de Grecia. Y ahí es cuando entra esta parte opresiva ante la gente, ante la población de esta parte de Asia Menor, abajo de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Palestina, que en ese tiempo no se conocía como Palestina, más adelantito se conoció como Palestina, pero bueno. Y obviamente los judíos, al ser una población muy específica y muy religiosa, tenían que pagar también ellos, como parte de esa opresión militar que tenían que pagar los impuestos. Evidentemente, Roma no les importaba en lo que creyeran o lo que hicieran, su organización interna no les significaba nada. Ellos lo que les importaba eran que en un pueblo dominado y que tenían que sacar los recursos, sobre todo económicos, de esa zona, ¿sí? Aparte de utilizar a la población para lo que Roma quisiera, por supuesto, para cuestiones de construcción o lo que quieran. Pero dentro de todo eso, la parte de los impuestos era vital, porque de eso subsistía el Imperio Romano, para mantener el ejército y todo. Como era muy complicado por la cuestión del idioma inclusive, se acostumbraba, de hecho se reclutaba a personas de la misma comunidad hebrea, llamémosle así, judía, para que ellos hicieran el proceso de recaudación de impuestos. Se les permitía, no se les pagaba, se les permitía que ellos le añadieran un porcentaje para su ganancia, lo cual de alguna manera pues, era un tanto libre. Entonces, ellos mismos negociaban con los acreedores a los impuestos y les ponían, vamos a pensar, tenían que cobrar, por decir, 10 monedas de impuestos y los cobradores les cobraban 11 o 12 o 13, dependiendo de lo que ellos quisieran, dependiendo, porque ellos sacaban su ganancia de ahí. Por eso es importante entender cuando Jesús va con este saqueo y le dice, si yo he hecho algo malo, les voy a pagar, si a alguien le he quitado más dinero, se lo voy a regresar, o sea, diciendo, yo he cobrado mi comisión, pero dentro de un rango aceptable, o sea, yo no abusé de ellos. Para que entendamos, pues, si tú compras un refresco en una tienda, te vale, por decir, no sé, $2 aquí en Estados Unidos, por decir. ¿Sí? Es más, 1.50, para hacerlo más sencillo, 1.50. Pero si lo compras arriba del avión, te vale $6, $8, $10, dependiendo si lo compras en el aeropuerto. O sea, la cantidad que pagas es diferente dependiendo dónde lo estés comprando. Es el mismo producto. Bueno, entonces, de entrada, los cobradores de impuestos eran personas que tenían que llevar a cabo esta deshonrosa función de cobrar los impuestos para Roma. Manejaban el idioma, manejaban la economía, eran odiados y se consideraban traidores porque estaban a favor del Imperio Romano. Claro que no les importaba porque estaban ganando un buen dinero. Ese dinero sí les traía una buena ganancia, pero al mismo tiempo la comunidad religiosa los consideraba traidores y pecadores porque se iban por el lado del dinero en vez de por el lado de la creencia religiosa. O sea, estas personas pues, le dieron más importancia a su función pública que a otra cosa. Mateo era uno de ellos. Sin embargo, no se sabe con certeza, porque no lo explica, pero Mateo reaccionó ante la petición de seguirme que le hizo Jesús. ¿Por qué lo hizo? No se tiene una claridad, al menos en la Biblia no menciona por qué Mateo, cómo conocía Mateo a Jesús, qué sabía de él. No se tiene claro esa parte. Y vaya que este libro lo escribe Mateo, pero no se
no nos perfila su personalidad o su historia como para saber por qué, cómo se hizo, ¿sí? Todavía sabemos que, por ejemplo, en el caso de Pedro y de otros, sus hermanos estaban con Juan Bautista. Cuando Juan Bautista estaba haciendo su trabajo, varias de las personas que estaban ahí le anunciaron a sus hermanos, en este caso a Santiago y a Pedro, oigan, hemos encontrado al Mesías, vénganse para acá. Entonces, pero ya tenían una comunión, una relación. Aquí no se ve una relación de inmediato para nada, ¿sí? En ningún sentido. Tomando en cuenta que le llaman pecadores, vale la pena agregar en este momento los conceptos de pecado. ¿Por qué eran llamados pecadores? En la visión o en la forma de entender el pecado, hay muchas clasificaciones, pero básicamente podemos definir 3 tipos de pecado conceptualmente hablando, al menos para el siglo I. El pecado de la transgresión, que era una falta directa a la ley. O sea, si me decían, no agarres esto, y yo lo agarro, es una transgresión, ¿sí? Es una falta directa al reglamento, ¿sí? Entonces, una transgresión era un pecado, por supuesto, pero con intención. ¿Me explico? Tenía una intención de hacerlo. Consciente, una intención consciente, ¿sí? Era en contra, una rebelión personal de, no, yo no voy porque esto, era una rebelión, la transgresión. Y luego seguía la iniquidad. La iniquidad era el pecado más profundo que tenemos los seres humanos, más arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente. Es algo como que inconsciente, es una corrupción interior que tenemos los seres humanos, de que aunque nos concentremos y tratemos, siempre va a haber esa parte dentro de nosotros que siempre va a querer hacer las cosas malas, van a preferir las cosas malas. ¿Me explico? Siempre va a tener el deseo de algo malo. Esa es la iniquidad, algo muy arraigado en nuestro corazón. Y luego la tercera era el pecado, digamos, general, que en este caso era más concebido, a diferencia de la transgresión, que era consciente, era como que más una debilidad, ¿sí? O sea, era algo inherente al humano, una debilidad o un fallo, porque por la poco conocimiento o la poca edad, o sea, una falla juvenil, todo eso era un pecado por debilidad natural. ¿Me explico? Entonces, a los cobradores de impuestos, obviamente les ponían todos los pecados de transgresión, de iniquidad y todos se los cargaban. Pues, eran pecadores en suma, en un estatus muy elevado. Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué? A los discípulos dice, ¿por qué tu maestro está comiendo con estas gentes? O sea, está con lo peorcito de la sociedad, está ahí comiendo con ellos, con cobradores de impuestos pecadores. O sea, no entendían cómo funcionaba esto, y de hecho aquí está una de las grandes situaciones que la gente no entiende, porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es una locura. ¿Me explico? Vuelvo a leer un pasaje que leí en el programa pasado, que es de Génesis 6. ¿Sí? Me encanta este pasaje porque desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Dice, en esos días, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Desde el principio de los tiempos, siempre desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿sí? Ya incluyendo a sus 2 hijos, a Caín y Abel, ya tenían pensamientos malvados, o sea, ya tenían esa parte inconsciente de querer hacer daño, hacer en contra de Dios. O sea, esa es nuestra herencia, ese es el pecado original que cargamos. Hay gente que piensa que el pecado original es de tipo sexual. No es de tipo sexual, es la maldad inherente, inconsciente, básica que tenemos en el corazón humano, que siempre queremos hacer pues lo beneficiado para nosotros, y si se puede en contra de Dios, todavía mejor. En contra de Dios y en contra de quien sea. Ese es nuestro pecado natural y se ve esa maldad en eso. En algunas ocasiones
me ha tocado ver videos, ¿sí? de personas peleando por algún motivo a veces insignificante, ¿verdad? Y se ve con claridad cómo, llegado el momento en que una persona agrede a otra, la otra responde, pero con todo el poder que trae su cuerpo, aunque sea una persona tranquila y noble, al momento de ser incitada o motivada a pelear, como que se le sale el yo interior y empieza a pelearse como si fuera casi profesionales, ¿me explico? Y dices tú, pero ¿cómo es que una persona tan simple y sencilla llega a esos niveles? Pues porque dentro de nosotros traemos esa carga genética natural de desafío, de violencia, de lo que sea. Sí, es muy complejo y lo tenemos todos. Unos más, otros menos, pero lo tenemos, es parte de nuestra naturaleza. Dice en Romanos capítulo 3, ¿sí? Versículos del 12 en adelante, dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un salmo, San Pablo está narrando el Salmo 14 y está diciendo que esa es la naturaleza humana. O sea, no podemos pasarnos de esa naturaleza que ya tenemos corrompida, la tenemos fundamentada, ¿sí? De hecho, la población judía, si hacemos una revisión de Levítico, el libro de Levíticos nos está diciendo cómo Dios les mandó mediante Moisés los diferentes tipos de holocaustos, ofrendas, etcétera, por los pecados que la gente tenía. Vamos a darle una vueltecita rápida, ¿sí? En Levíticos, los primeros capítulos de Levítico, del 1 al 7, está mencionando más o menos diferentes formas de cómo, fíjense, por ejemplo, dice Levítico 6, por decir algo. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando alguien cometa un pecado contra el Señor y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o que entregó personalmente, o robe a su prójimo o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure en falso, es decir, si peca en alguna cosa en que suele pecar, ¿sí? Todo eso dice, para la expiación de su culpa, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por delante del Señor, así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. O sea, había una serie de pues no sé cómo llamarlo, un tabulador, una situación, una clasificación de los pecados que tenían las personas y de acuerdo a la condición, situación o clasificación, había una forma de recibir el perdón, generalmente con un sacrificio. Por eso es importante entender que Cristo es el sacrificio supremo, único y último. Ya no se necesitan hacer sacrificios para perdonar o condonar ese pecado, esa deuda, sino Cristo ahora es el sacrificio vivo, se sacrificó a sí mismo para perdonar los pecados de nosotros. Si la persona había cometido por error o por lo que sea alguna situación, ya sea por transgresión, por iniquidad o por un pecado irregular, sí tenía que llevar a cabo esta parafernalia, este sistema de hago esto, llevo acá, traigo esto y tenía que calcularse, ¿sí? Por eso había comercio en relación a la venta de los animalitos para sacrificar, ¿sí? Bueno, todo eso queda nulificado, por eso se le llama el nuevo pacto. Cristo vino a ser un nuevo pacto, ya no tenías que hacer todo eso. Ahora el nuevo pacto era simplemente creer en Cristo. Por eso se le compara mucho con la serpiente levantada en el desierto. Con el hecho de que tú veas la serpiente y que tengas fe en voltear para allá,
dice, con eso era suficiente para que no te murieras si te picaba una serpiente. Pero había gente que no tenía fe y no creía y no iba a ver eso. Entonces dice, por eso Cristo, dice, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo, sea levantado para que lo vean. O sea, ahora no se trata de que tú lleves un animalito, se trata de que tú pongas los ojos en Jesús. Dios nos está hablando constantemente, pero nosotros nos rebelamos, o sea, no queremos. Por eso es que en ese sentido, esa es la cuestión. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, ¿sí?, es que nos arrepintamos. El llamamiento para nosotros es al arrepentimiento de nuestros pecados. Sabe perfectamente que somos pecadores, sabe perfectamente que nosotros somos seres endebles y frágiles, pero nos está llamando al arrepentimiento. Por eso es importante para el pueblo cristiano entender cómo se va a presentar el mensaje del Evangelio. El Evangelio, o el mensaje del Evangelio no se presenta de inicio con la dádiva de Cristo, no, se pone con la ley. Hay que presentar la ley a las personas para que las personas entiendan que somos pecadores, ¿sí? No puedes presentar tú el mensaje evangélico sin haber presentado primeramente o previamente la realidad del ser humano en su naturaleza humana. Porque si no, la persona no va a verse como pecador. La persona tiene que verse como pecador. Por eso es importante primero predicar la ley. Mira, esto es lo que la ley exige y lo que la ley piensa. Y no lo podemos cumplir. Por lo tanto, no hay ni uno solo que la pueda cumplir. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice San Pablo. No hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos malvados. Cuando la persona, por el Espíritu Santo de Dios, logra entender que él es culpable ante Dios, es cuando él puede mostrarse arrepentido, pero es por la fuerza del Espíritu Santo mediante la exposición de la ley. Mira, aquí dice esto y no hacemos nada. Cuando la persona agacha su cabeza y dice, no, pues sí, es cierto, yo no lo hice, o yo no pude, o yo no tengo la fuerza, o yo esto o lo otro, y siento que soy malo, o siento que falté a la ley del Señor, etcétera, etcétera, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, al hijo pródigo, que después de haber sido a malgastar todo el dinero, reflexiona y dice, oye, pero si yo estoy aquí tirado aquí, reflexiona y se arrepiente y dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, que ya no soy digno. O sea, una persona derrotada, pero cuando ve la realidad de su pecado. Entonces el arrepentimiento surge a partir de entender que yo he cometido las faltas ante Dios y ante el Señor y ante la sociedad y ante lo que sea. Es cuando pasa de predicar la ley para entenderlo, pasa al arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente, entonces se anuncia el sacrificio de Cristo, la gracia, el perdón, la justificación y lo que sigue. Cuando la persona ya se siente consolada y se siente protegida por la sangre de Cristo en el Calvario, cuando dice, bueno, sí, yo soy un pecador, pero ahora entiendo que Cristo murió por mí, etcétera, etcétera, Dios me está dando este conocimiento y este confort en mi alma de que siendo pecador y siendo yo faltoso ante la ley, Cristo murió por mí, tomó mi lugar, pagó mi culpa y mi pecado. Entonces ya me siento yo receptor de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo, es un regalo que nos da, ¿sí? Ese regalo te lo da cuando te llama primero el arrepentimiento. Por eso es importante, o sea, se predica la ley para el arrepentimiento y luego se predica el Evangelio para recibir la gracia de Dios. Ya una vez que la persona se siente perdonada por Cristo, entonces ya sigue la vida de fe. Ahora sí ya voy a crecer, voy a aprender, voy a tener buenos frutos, ¿sí me explico? Los frutos del Espíritu Santo, esos que habla ahí en San Pablo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo eso son frutos
de Dios en uno. No son frutos míos, son frutos del Espíritu de Dios en mí. ¿Sí? Cuando yo ya he recibido la gracia de Dios, ahora Dios me pone a mí como receptor de su Espíritu y entonces yo empiezo a dar frutos de su Espíritu. No frutos míos, son frutos del Espíritu en mí. La paciencia, la paz, la benignidad, todo lo que menciona ahí San Pablo, todo eso forma parte de esto. Entonces es predicar la ley para el arrepentimiento del pecador. Una vez que el pecador se arrepiente, se predica el Evangelio, la gracia. Cuando la persona es receptora de la gracia, entonces empieza a incrementarse la fe, porque ya nos sentimos justificados por la gracia de Dios y entonces empieza mi vida a crecer. En una predicación normal y regular de cualquier iglesia es exactamente igual. Se predica la ley, se predica el llamamiento al arrepentimiento y se predica el Evangelio. ¿Sí? No podemos llegar solamente con las palabras del Evangelio porque podemos caer en el riesgo de que una persona se sienta confiado de que él está cumpliendo. Ay, mira, Dios te ama. Sí, pero Dios te ama porque eres un pecador. Seguimos siendo pecadores. Dios no vino a salvar justos, vino a salvar pecadores y nosotros somos pecadores. Y somos receptores de la gracia del Señor. Ojalá y siempre tengamos bien claro este punto para que sigamos creciendo en el Evangelio. Amén. Si yo confío en Cristo mi Rey, si yo confío en Cristo mi Rey, ¿cómo corre el río? ¡Corre! En todo mi ser. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo corre el río? ¡Corre! En todo mi ser. ¡Ay, ay, ay! Si yo confío en Cristo mi Rey, si yo confío en Cristo mi Rey, como ríos de agua viva que salta hacia arriba yo llevo dentro, confirma este llamamiento, el Espíritu Santo en este momento, como ríos de agua viva que salta hacia arriba yo llevo dentro, confirma este llamamiento, el Espíritu Santo en este momento, si yo confío en Cristo mi Rey, si yo confío en Cristo mi Rey, como ríos de agua viva que salta hacia arriba yo llevo dentro, confirma este llamamiento, Espíritu Santo en este momento, como ríos de agua viva que salta hacia arriba yo llevo dentro, confirma este llamamiento, Espíritu Santo en este momento, es que yo confío